para celebrar la constitución de este espacio Aspasia. Y la verdad es que lo hacemos con mucha ilusión. Desde Gobierno Abierto hemos hecho a lo largo de los últimos meses muchas actividades muy interesantes que pretenden tener en cuenta las redes sociales a la hora de planificar pues todo lo que tiene que ver con un modelo diferente de sociedad, utilizando las redes y constituyendo unos espacios que son necesarios en esta sociedad. Hoy este espacio Aspasia es un espacio dirigido a poner en valor el papel de la mujer. El feminismo ha hecho mucho por esta sociedad, hemos avanzado. Las mujeres tenemos un papel diferente, pero hay que decir que nos queda mucho por hacer. Que nos queda mucho por hacer, primero, a la hora de analizar nuestra historia. ¿Qué papel más poco destacado hemos tenido las mujeres en la historia? Parece que no hayamos existido. Y hay que reivindicar a todas esas mujeres que fueron valientes en su día y que lo que hicieron fue poner en valor lo que ellas eran, aunque fueron invisibles. Y gracias a ellas estamos hoy aquí. Pero todavía nos queda mucho por hacer. Las mujeres en este momento todavía no ocupamos el lugar que tenemos que ocupar, el que nos merecemos. Es necesario que tengamos una representación equilibrada. Es necesario que la política de género sea una política en todos los ámbitos de la sociedad. En las empresas, en la política, en la educación. Tenemos que estar atentos a lo que significa poner a la mujer en la sociedad. Y en este sentido, eso es lo que queremos presentar hoy. Es un espacio que vele por esto, que vele por el papel de las mujeres, por poner en valor lo que hemos sido, también para hablar del presente y también para hablar del futuro. Y para esto me encuentro en esta mesa con la directora del Instituto de Aragonés de la Mujer, con María Goicoechea y con dos grandes. Me siento muy emocionada de tener aquí a mi lado a Irene Vallejo. Irene Vallejo es una mujer con la que hemos compartido diferentes espacios, pero sobre todo hemos compartido, afortunadamente, una gran parte de la sociedad española, de la sociedad del mundo, todo lo que nos cuenta, toda esa visión del mundo clásico que nos hace también reflexionar sobre nuestra sociedad de hoy. Yo que siempre he admirado mucho a los clásicos, siempre digo que estaba todo dicho, que aquellos presocráticos lo dijeron todos, aunque quizás no lo supimos entender todo. Y enhorabuena a Irene por ese premio de ensayo, merecidísimo. Ese Infinito en un junco es maravilloso por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Creo que nadie ha contado tan bien lo que son los clásicos y puede ser leído pues como el cuento más entretenido. O sea que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a Patricia Hornillo por ese trabajo que has tenido siempre de comunicadora con perspectiva de género, por haber sacado a la luz cómo en las redes sociales, algo tan moderno, tan actual, tanto que habla de la sociedad actual, pero que las mujeres tampoco tienen el papel que tienen que tener. Y por lo tanto te agradezco mucho ese trabajo, esas editatonas, esa reflexión sobre la Wikipedia y lo que han significado las mujeres. Y vamos a llamar a este proyecto Aspasia. Ha sido un poco, es verdad, dedicado a ese trabajo que hace Irene en su libro, y cómo cuenta la vida de Aspasia. Pero 2500 años después de Aspasia seguimos en el mismo lugar. Y Aspasia es una, y Aspasia somos todas.
y queremos construir ese enjambre de mujeres y de todos aquellos hombres que quieran apostar por la igualdad para realmente reivindicar ese papel de las mujeres. Yo no voy a hablar de Aspasia, sería por mi parte, desde luego, una osadía teniendo a una persona tan experta como Irene. Pero sí que quiero hablar dos pinceladas de dos mujeres que junto con otras muchas, que nos han rodeado, empezando por nuestras madres y nuestras abuelas que lucharon tanto para que hoy seamos lo que somos, pero que desde luego me han impresionado mucho. Una fue María Lejárraga. María Lejárraga, diputada. Yo llegué a leer sobre María Lejárraga porque había escrito sobre temas que me interesaban. Diputada en la República, 1874, murió en 1974, una mujer inteligentísima, feminista, que reivindicó el papel de las mujeres y que firmó siempre con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Es algo que siempre me ha impresionado. Ella escribió obras de teatro que su marido presentó y fue capaz de estrenar, habiendo sido escritas por su mujer, un matrimonio oculto, y firmaba con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Y llegó a una cosa tan contradictoria que fue capaz de publicar unos discursos feministas que había escrito su mujer. Pero la segunda parte que os quería contar es de hace muy poco, cuando vinimos a este edificio, cuando fui a elegir. Nosotros tenemos en los despachos obras que pertenecen al fondo que tenemos el Gobierno de Aragón, en Cultura, y hubo un cuadro que llegó, me impactó, me gustó. Pensé que lo quería tener frente a mí y no sabía de quién era. Es de una pintora que se llama Fumiko, y que esa pintora, después de trabajar durante mucho tiempo con un pintor pues de mucho éxito en España, Antonio de Felipe, un pintor pop muy interesante, pues después de mucho tiempo, habiendo estado pintado con él y con esa obra vendida por Antonio de Felipe, acabó denunciando que una gran parte de los cuadros de Antonio de Felipe habían sido pintadas por ella misma, por Fumiko. Ese cuadro que tengo todas las mañanas enfrente, que además es precioso. Bueno, estos son dos ejemplos porque pasamos de Aspasia, pasamos por María Lejárraga, Fumiko, porque es una manera de visibilizar. Pero hay tantas cosas que queremos hacer y que queremos decir, y por eso Beatriz Palacio, que ha sido desde luego una persona que ha puesto todo el empeño en este proyecto, lo que queremos es que no vuelvan a suceder estas cosas, que las mujeres tengamos en este espacio un lugar donde podamos contar cuáles son los problemas que tenemos y cómo en una sociedad que parece avanzada todavía nos encontramos con muchos actos en los que tenemos que compartir, pues a lo mejor una mesa con un montón de hombres, fotos donde lo que vemos son simplemente caras masculinas, y por lo tanto yo creo que de eso se trata, de que juntas, todas las que estamos aquí y todas las que estéis fuera, y juntos todos los que queráis participar en este proyecto, pongamos a la mujer en el lugar que le corresponde. Y le paso la palabra ya a María Goicoechea. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, consejera. La verdad es que es emocionante poder presentar un proyecto como el que hoy presentamos, porque más que nada pone en valor
a todas las mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, pone en valor a todas las mujeres que trabajamos por construir un mundo más igualitario y que la forma de ponerlo en marcha y la forma de ejecutarlo tiene mucho que ver con estas redes, ¿no? Estas redes colaborativas y este tipo de proyectos que realmente impulsan esa colaboración entre lo institucional y lo social, que es tan importante, crear estas redes, estas alianzas, y desde luego que es un proyecto con el que estamos encantadas. Hace unos días, cuando empezamos a difundir el proyecto Aspasia, una compañera me preguntaba, pero María, ¿qué es Aspasia? ¿Qué es este proyecto? ¿Por qué? ¿Qué contenido tiene? Y yo decía, Aspasia, es que Aspasia somos las mujeres, es que Aspasia somos todas, es que este proyecto lo que viene a decir es que somos muchísimas las que trabajamos, las que queremos seguir trabajando, muchas a las que les debemos el estar hoy aquí, y es un reconocimiento y una apuesta firme porque las mujeres ocupemos los espacios de los que poco a poco se nos ha ido excluyendo a lo largo de la historia, bien por la obligatoriedad de los cuidados, por los estereotipos de género y por un montón de condicionantes de las sociedades machistas en las que nos ha tocado vivir. Es una apuesta firme por esa recuperación de espacios, porque la historia no sea contada solamente desde un punto de vista masculino y masculinizado, sino que las mujeres tomemos parte activa, que no es que no lo hayamos estado haciendo hasta ahora, que no es que no haya habido mujeres, es que no se les ha reconocido lo suficiente y es que sus aportaciones al desarrollo de las sociedades no se han tenido en cuenta de la misma forma que se han tenido en cuenta las de los compañeros varones. Decía la consejera, ¿no?, cuántas mujeres han tenido que firmar con nombres de hombres para ser tenidas en cuenta. Y es que también hay una frase que dice que seguramente anónimo sea una mujer, que la mayor parte de firmas como anónimos sean mujeres y que tenían que firmar así para ser tomadas en cuenta y que no se ridiculizaran sus trabajos. Por eso Aspasia viene a apostar firmemente, ¿no?, por la labor de las mujeres, por ese establecer redes, por trabajar desde diferentes ámbitos, porque no solo pasa esto en un momento determinado de la historia o en un ámbito determinado de la vida, sino que de forma global la memoria de las mujeres se ha borrado, se ha intentado borrar del mismo modo que no se han tenido en cuenta las aportaciones, no solo en la historia clásica o reciente, sino en todos los ámbitos, en la política, en las artes, en las ciencias, es decir, muy poquitas referentes se nos han explicado o se han estudiado de la forma que se han estudiado las aportaciones de los hombres. Por eso este proyecto es tan importante, ¿no?, porque viene a reconocer una labor fundamental para que nosotras hoy podamos estar aquí, que podamos asumir las responsabilidades que asumimos. Han tenido que pasar muchas otras a las que se les ha intentado invisibilizar y que no se les ha reconocido el trabajo. Yo creo que trabajar desde diferentes ámbitos hace que avancemos. Hay una frase que dice que cuando una mujer avanza, en realidad estamos avanzando todas. Y yo creo que con el proyecto Aspasia realmente lo que conseguimos es eso, ir dando pequeños pasos en diferentes ámbitos que vendrán a detallar más tarde las compañeras, pero que la unión de todos esos ámbitos hace que estemos trabajando por un mundo que sea mucho más justo y en el que las mujeres recuperemos esos espacios y tengamos el valor y el protagonismo que realmente nos merecemos. Así que yo solo puedo agradecer a los compañeros y a las compañeras del Lab la coordinación de este proyecto. Creo que esta mesa es una maravilla, que todas las acciones que se van a poner en marcha son imprescindibles y que este proyecto, aparte de ser un proyecto muy bonito, es un proyecto que es necesario, que establecer esas redes, que cuidarnos, colaborar entre unas y otras nos hace avanzar mucho más y con pasos más firmes, y que si hay una cosa que hemos aprendido a lo largo de la historia es que cuanto más avanzamos es cuanto más unidas estamos y cuando realmente compartimos objetivos. Creo que no hay ninguna duda que compartimos el objetivo de seguir avanzando en materia de igualdad, también de la eliminación de las violencias contra las mujeres, porque esto no deja de ser una violencia, la invisibilización y el ninguneo al que las mujeres han sido sometidas a lo largo de la historia, y por eso creo que esta unión, esta red colaborativa, esta forma de participar desde los diferentes ámbitos que componen la sociedad es imprescindible y que va a hacer que todas juntas podamos avanzar. Yo tampoco me quiero extender mucho más porque con el elenco que hay aquí, pues bueno, tenemos ganas de escuchar a todas las compañeras, así que agradecer a todas la participación, la puesta en marcha de este proyecto y también a todas las que por las medidas sanitarias nos estáis escuchando desde el otro lado de las pantallas.
Muy bien, pues a continuación le damos la palabra a Beatriz Palacio, que nos va a explicar en concreto el proyecto. Muy bien, gracias consejera, gracias directora. Gracias a la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social, que es la que impulsa este proyecto. Gracias a las compañeras y aliadas de Atelier y, por supuesto, gracias a quienes nos estáis siguiendo, a esas casi 300 inscripciones que llevamos a día de hoy. Estamos muy contentas por ese buen recibimiento. El por qué hemos llamado al proyecto Aspasia lo va a dejar muy claro Irene, así que no voy a entrar en ello. Sí voy a entrar a resumir qué es el proyecto. Lo resumimos con una ecuación de 3 variables: participación, feminismo y comunidad. El proyecto, como digo, viene impulsado por la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social, y Gobierno Abierto, el concepto de Gobierno Abierto tiene 3 patas. Hablamos de transparencia, de participación y colaboración. Este proyecto, Aspasia, busca el fomento de la participación de la mujer y la visibilidad de la mujer en los asuntos públicos. Bien, todo con perspectiva de género. De acuerdo, entonces, eso por el lado de la participación y lo que es gobierno abierto. Feminismo, porque no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma si creemos de verdad en una sociedad igualitaria. Ya lo ha adelantado la consejera, que no solo vale estar mujeres, queremos a los hombres. Tenemos como aliados ya en el proyecto a Hombres por la Igualdad de Aragón, pero queremos que os suméis todos, queremos que toda persona, la comunidad la formen, tejemos una comunidad de personas pensadoras, creadoras, académicas, profesionales, cualquier persona que crea, reflexione, trabaje, luche por la igualdad. Bien, de las líneas de trabajo que estamos ya arrancando en el proyecto, voy a mencionar 2, sería el observatorio y la formación. El observatorio de Aspasia es una llamada a la acción de toda la comunidad. Queremos llamar a todas las personas que estáis escuchándonos a que nos comuniquéis desequilibrios, esos desequilibrios que vemos en las mesas de congresos, paneles, foros, órganos de participación, esas mesas que vemos llenas de hombres, ausencia de mujeres o con un desequilibrio significativo. Queremos que nos lo hagáis comunicar. Desde el proyecto Aspasia, el equipo Aspasia, centralizaremos y coordinaremos esa información, y desde Aspasia nos comprometemos a enviar una carta, un escrito, al órgano servicio correspondiente, comunicando esta situación y recomendando, por favor, que para próximas se corrija. Bien, llamamos a su vez a la participación con perspectiva de género en la elaboración de las políticas públicas, en la elaboración de esas políticas a través de los procesos de participación. Nos gustaría añadir esa perspectiva de género desde ese momento. Podría extenderme mucho, pero cualquier información, persona interesada, por favor, que se ponga en contacto con nosotras. Queremos, a su vez, hacer una llamada a recibir aportaciones en los servicios públicos con perspectiva de género. Todo lo que se os ocurra con esta perspectiva, con este enfoque, hacednoslo llegar. Centralizaremos y coordinaremos esa información. Y, a su vez, también hacemos un llamamiento a participar en las editatonas que se han mencionado, pero tenemos aquí a la invitada Patricia Orrillo, que será la que os explique perfectamente qué es. Ya veréis qué actividad más interesante, os la recomiendo encarecidamente. La otra pata de las líneas de acción con las que arrancamos es la de formación, sensibilización y visibilización. Para ello vamos a abrir en el blog del Lab un canal digital de artículos y entrevistas de personas de distinto tipo, posición, que nos hablen de los temas que en principio ya sabemos que os interesan, porque en el formulario de inscripción ya nos habéis dicho muchas qué temas os están interesando. Entonces vamos a hacer una línea de artículos en este blog.
Vamos a hacer píldoras formativas de 1 a 2 horas por videoconferencia, os iremos informando, talleres de aprendizaje compartido y planearemos también cursos con la universidad y la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo también. Estos son nuestros canales con los que podéis comunicar con nosotras y nosotros. El blog del LAC, como digo, toda la información del proyecto la tendremos ahí, www.lac.pavadonde.es. Y luego el correo electrónico aspasia@aragon.es. Cualquier información que queráis demandarnos o compartir será aquí. Respecto al observatorio de Aspasia y esa información que os pedimos que nos comuniquéis respecto a mesas, foros, órganos, deciros que lo trataremos con discreción, es decir, nunca vamos a dar el nombre de quien nos está haciendo llegar esa información, ¿de acuerdo? Bien, y luego podéis seguirnos en nuestras redes, que os iremos comunicando de todas las actividades. Y bueno, ya solo anunciaros las actividades que ya tenemos cerradas, ya tenemos previstas con fecha, y os podemos dar algunas de ellas, que habrá muchas más a lo largo del año que viene. Pero os puedo adelantar que la primera va a ser el 10 de diciembre, es una píldora formativa, como os digo, 1 a 2 horas, por videoconferencia. Os mandaremos la información y el enlace para inscribiros, y su título es Reuniones eficaces y conciliadoras. Seguro que a muchas de nosotras nos va a interesar. La siguiente, el 17 de diciembre, la primera editatona con Patricia Orrillo, Mujeres Aragonesas. Esto hay que ponerlo en valor, claro que sí. La siguiente, 14 de enero, otra píldora formativa con el tema lenguaje inclusivo. El 21 de enero, un taller de aprendizaje compartido sobre violencia de género y adolescencia, las herramientas para la prevención. Y una segunda editatona de científicas y tecnólogas en febrero, haciendo coincidir esa fecha con el primer día de la mujer, la niña y la ciencia. Y como estamos en un ámbito de rueda de prensa, lo voy a dejar aquí para que nos digan unas palabras tanto Irene Vallejo como Patricia Orrillo, para luego comenzar ya con nuestras embajadoras e invitadas de hoy, que serán unas charlas súper interesantes. Gracias. Bueno, pues le damos la palabra a Irene Vallejo. Hola, buenos días. Muy agradecida de estar aquí y poder participar en este momento tan emocionante, en este punto de partida. Yo voy a explicar el porqué de este nombre Aspasia. El proyecto en realidad intenta dar voz, rostro y presencia a todas las mujeres, pero hemos decidido simbolizarlo en una sola, en Aspasia, que es un nombre propio cargado de ecos, de resonancias, y además creo que ella fue uno de los personajes más libres y subversivos de la historia. Pero creo que es particularmente apropiada en este contexto porque es una de las pocas mujeres protagonistas de la primera democracia de la historia, de la democracia ateniense. Y esa democracia fue muy discriminatoria con las mujeres, y uno de los grandes desafíos de las democracias contemporáneas, que al final se sienten sucesoras y descendientes de aquellas, es corregir aquellas distorsiones y aquellas injusticias de un pasado que admiramos, pero que al mismo tiempo tenemos que mirar con espíritu crítico. Aspasia es casi la única figura femenina que aparece mencionada en aquel periodo, ¿no?, dentro del territorio de la política, y además la mayoría de historiadores la mencionan solo en función de su relación con los grandes hombres protagonistas del momento, con Sócrates, con Pericles, que fue su marido, y sin embargo, interrogando a los textos, buscando las referencias, intentando rescatar lo que hubo detrás de todo ese pasado, descubrimos que la democracia ateniense durante los años de influencia de Aspasia se abrió a unos debates que no habían existido nunca antes, ni en la filosofía ni en el pensamiento antiguo, como el de la emancipación de las mujeres, como las de las reivindicaciones femeninas que toman la palabra en el personaje de Medea, por ejemplo, de las comedias de Aristófanes, donde se
se imagina cómo sería una sociedad en la que las mujeres toman el poder y participan en decisiones como la de la guerra y la paz. Y todo eso, ¿no? Todo eso parece una amplificación del influjo de Aspasia, y también que dejó una estela que pudieron seguir muchas otras mujeres, y por eso aparecen por primera vez mujeres intelectuales, mujeres filósofas en las grandes escuelas de la antigüedad. Es decir, que el magnetismo, la personalidad de una sola mujer cercana a los círculos del poder pudo cambiar la realidad que vivió la democracia ateniense hasta ese punto. Y creo que es muy importante interrogar al pasado, rescatar las figuras que nos abrieron camino, y ella decisivamente lo hizo. Nos cuentan que escribía discursos, que era muy elocuente y que incluso está detrás de los discursos que pronunció su marido Pericles, y que en una línea posterior de influencias han llegado hasta los discursos de presidentes norteamericanos como Kennedy o Obama. Y ahí detrás está el eco de una mujer que se involucró en la política, que escribió, que pensó en la realidad y en las posibilidades de transformarla. Y además fue una mujer educadora, dio clases a otras mujeres, quiso transmitir su saber. Y por eso me parece especialmente importante, porque ella señala, al aventurarse en la política y en la educación, los que creo que son los caminos que realmente nos conducen hacia un futuro más libre, ¿no? Creo que lo que representa Aspasia es el camino hacia el futuro en el que todavía hoy queremos creer y el futuro que querríamos ser. Y de esto es de lo que hablaré en mi charla. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Irene, le damos la palabra a Patricia Hornillo. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación, por formar parte de esta inauguración que me parece fundamental. Bueno, yo lo que os voy a proponer a todas las que nos estáis siguiendo, las que los habéis suscrito ya a la comunidad Aspasia, es que reivindiquemos juntas el espacio de las mujeres en Wikipedia. Tenemos que tener en cuenta que en Wikipedia no llegamos al 13% de mujeres editando la enciclopedia libre. Ese porcentaje tan bajo de editoras implica que haya muy poco contenido, por ejemplo, en biografías de mujeres, en las que estamos alrededor del 20%. Para paliar ese tipo de, digamos, de carencias y de brechas, es por lo que creé en su momento, en 2015, Wikisfera. Para mí sería un grandísimo honor que aquí se generara uno de los primeros forks, de los primeros clones de Wikisfera, con una Wiki Aspasia, es decir, un grupo de aprendizaje como el que yo puse en marcha en Madrid en 2015, y que entre todas intentemos ir reduciendo esa brecha de género que existe en la enciclopedia, con contenidos nuevos, con editoras nuevas, perdiéndole el miedo a estas herramientas digitales que muchas veces tenemos inseguridad a la hora de acercarnos a ellas. Yo os invito a una actividad como la que vamos a celebrar es el sábado 19 de diciembre, lo haremos en sábado para que más personas puedan apuntarse, y será una editatona para eso, crear perfiles de mujeres que todavía no están en Wikipedia, y a partir de ese día, con vuestra ayuda y vuestra participación, podremos visibilizarlas y ya podrán estar, digamos, para que cualquier persona las pueda ver si las busca en Internet. Así que luego continúo con toda la información que traigo de cómo estamos las mujeres en ese mundo, el de Wikipedia. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que una vez hecha esta introducción por parte de las que formamos parte de la mesa, pues tenemos ahora un turno de preguntas para después poder escuchar a Patricia y a Irene. Quería preguntar si todavía se puede suscribir más personas a la red y cómo se hace. Sí, por supuesto, a través del blog. En principio lanzamos a un mapa de actores que sigue en construcción la invitación a formar parte de la comunidad, pero va a estar abierto ese canal, ¿de acuerdo? O sea, ahora era una invitación a este acto, pero también a formar parte de la comunidad. El formar parte de la comunidad seguirá estando abierto a través del blog lab, o si queréis enviarnos un correo al aspasia@aragon.es, estamos abiertos. Vale, ¿y se puede uno apuntar concretamente a alguna de las actividades? Sí,
Conforme se acerque la fecha, bueno, con antelación, pero iremos lanzando cada una de las actividades con invitaciones, o sea, todo el mapa de actores de esta comunidad que se está inscribiendo, nos estáis diciendo que si nos interesa, os llegarán avisos. Pues hacemos esta actividad en este día, pues también quedará grabada, o sea, os iremos informando de cada una de ellas, porque ahora os hemos anunciado pues las primeras, que hemos podido cerrar fechas, que por cierto me he equivocado yo al decir la primera editatona, es el 19, no es el 17, y entonces os mantendremos informadas, y además en el blog estará la información. Redes sociales también, o sea, blog, correo electrónico y redes sociales, eso básico. ¿Alguna cosa más? Pues entiendo que ya está. Muchísimas gracias. Bueno, ahora ya continuamos con nuestras dos embajadoras, con la primera actividad del proyecto Aspasia. Le voy a dar la palabra y presento a Irene Vallejo, escritora de ese libro que le está dando tantas alegrías y también tanto trabajo, El infinito en un junco, que ha recibido una extraordinaria acogida en la crítica y en los lectores. Recientemente premiado con el Premio Nacional de Ensayo 2020. Enhorabuena, Irene. Y bueno, es que además me apunta que próximamente va a ser traducido a 25 idiomas y editado en más de 30 países. Casi nada. Bueno, además colabora con medios, ha escrito otros libros, por supuesto, y bueno, sin más, le paso la palabra a Irene con una intervención que se llama Aspasia, las raíces de la voz pública de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias a Raúl Oliván, a Beatriz Palacios, al Espacio Aragón, Gobierno Abierto, que hace posible esta iniciativa llamada tan simbólicamente Aspasia. Y a mí me gustaría pues, recuperar, en la medida de lo posible, profundizando, ¿no? Rascando en los estratos de los textos para recuperar la figura de esta Aspasia que todavía hoy nos sirve de inspiración y que además da nombre al proyecto, creo que de una manera muy justa y muy apropiada, porque como antes decía, ella era uno de los grandes personajes libres y subversivos de la historia. Ella realmente transforma la imagen que tenemos de la democracia ateniense y por eso creo que es urgente recuperar su figura y su legado, porque ella nos demuestra la influencia que puede tener una mujer incluso en un entorno hostil, cómo realmente se entretejen esas redes y la presencia de Aspasia abrió caminos a muchas otras mujeres interesadas en ocupar un lugar dentro del mundo intelectual y sobre todo rescatar esas genealogías
en las que nos tenemos que apoyar, porque a pesar de las dificultades y los inconvenientes, a mí las investigaciones me han demostrado que siempre ha habido mujeres que querían transmitir su mirada, sus percepciones y ayudar a transformar la realidad. Ella es una de esas y por eso creo que merece nuestro recuerdo y además porque nos anima a construir ese futuro que queremos habitar. El problema es que desde la distancia de los siglos es muy difícil conocer a Aspasia, como es muy difícil conocer a muchas de las mujeres que jugaron un papel, pero después fueron olvidadas, arrinconadas y muchas veces oscurecidas o opacadas por los historiadores y por las fuentes. La figura de Aspasia está, de hecho, envuelta en incógnitas, en misterios y en maledicencia, sobre todo en maledicencia. Sabemos que fue una escritora, pero casi toda su obra se ha perdido o bien se ha atribuido a otros. En su biografía hay enormes lagunas, hay periodos de los que no sabemos prácticamente nada, porque en general las fuentes, los autores, nos hablan de ella solo en relación con los personajes masculinos célebres con los que tuvo vínculos y con los que se trató, Pericles o Sócrates, pero nunca la mencionan por méritos propios. Por eso, cuando ella queda viuda, perdemos su rastro, lo que quiere decir que para los biógrafos de la época, pues incluso esta gran mujer era solo la sombra de su marido, y en el momento en el que él desaparece de escena, ella deja de ser interesante. A pesar de todo, yo quiero destacar que ha pasado algo asombroso y es que su huella no se ha perdido totalmente. Es más, lo que cuentan de ella, aunque sea de refilón, los escritores antiguos, es tan fascinante que muchos autores contemporáneos incluso han desconfiado de que fuera verdad. Eran incapaces de aceptar la presencia de una mujer tan deslumbrante en la Atenas del siglo V a.C. Incluso han propuesto que sea más o menos una fabulación literaria o, en último extremo, una bella metáfora. Yo quiero suponer todo lo contrario. Aspasia no es un mito, no es una metáfora, no es una fantasía. Creo que tuvo que ser precisamente una figura colosal, incluso superior a su leyenda, para que su recuerdo haya triunfado sobre todas las hostilidades del tiempo frente a los prejuicios y a los rencores que siempre despiertan las rebeldes y a la fuerza destructiva del olvido. Nuestra Aspasia sabemos que nació en la ciudad de Mileto, que está en la actual Turquía, hija de un tal Axíoco, y ella era de estirpe rica y disfrutó de una cuidada educación que desde luego supo aprovechar. Se instaló en Atenas siendo muy joven, en torno, parece, a los 18 años, hacia el año 450 a.C., seguramente con varios miembros de su familia, porque una mujer sola no podía instalarse en una ciudad y tomar decisiones de esa magnitud sobre su destino. Con 18 años, la joven Aspasia llegó a la que era la ciudad más vibrante de toda Grecia, imán de creadores, de artistas, de escultores y de intelectuales con ideas nuevas. En esa pequeña capital del sur de Europa estaba naciendo la democracia, se estaba inaugurando un nuevo concepto de ciudadanía, se inventaba y se desarrollaba el teatro, la filosofía, la historia. Era el centro de muchos experimentos políticos, de curiosidad y de pensamiento audaz. Vivía un verdadero florecimiento de ideas ilustradas, pero, esto es lo que quiero destacar, era una ilustración con paradojas, porque en el fondo Atenas era una ciudad-estado muy avanzada en lo político, pero muy conservadora en lo familiar. Las mujeres, nobles y ricas, tenían que estar encerradas en sus gineceos. Así que los atenienses instauraron la democracia, es verdad, pero para unos pocos. El sistema excluyó a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros, es decir, a la mayor parte de la población. Era una democracia para privilegiados. La deslumbrada Aspasia, que llegó a ese universo, pues seguramente tuvo que percibir el contraste con su ciudad natal, porque en las ciudades de Anatolia, de la actual Turquía, y en las islas cercanas, donde vivían griegos emigrados,
la situación, o sea, la mentalidad era menos conservadora y las mujeres no estaban tan sometidas a las rígidas costumbres que sí existían en Atenas. Las mujeres que vivían en lo que se llamaba Asia Menor, pues recibían educación, tenían libertad de movimientos, podían jugar un papel importante en la comunidad. Hay ejemplos, por ejemplo, como el de Artemisia de Halicarnaso, que fue gobernante y además guerrera, o la poeta y educadora Safo. Pero en Atenas, paradójicamente, eso era imposible. Los hombres atenienses, de hecho, decían que las mujeres jonias, que eran como llamaban a las de Asia Menor, eran en general adúlteras y avariciosas. Adúlteras porque se suponía que no tenían la moral adecuada, y avariciosas porque querían tener su propio dinero, es decir, independencia. Eso es lo que dice un texto de la época. Y entonces me interesa mucho destacar esto, ¿no? Porque muchas veces idealizamos a la antigua Grecia y en particular a Atenas. Para la mentalidad de los atenienses, la esposa ideal era la que estaba siempre encerrada en casa y sumisa al marido. Y en cambio entendían que la actitud, la forma de vida de las mujeres que tenían más libertad en otros territorios era inmoralidad y libertinaje. Bueno, pues este es el universo al que llegó Aspasia. Ella era lista, era culta y era muy brillante. Y no estaba dispuesta a quedarse quieta y encerrada en casa. Amaba el conocimiento y además se había hecho el propósito de dedicarse a la educación, a transmitir ese conocimiento. Por eso rompió esquemas, fue una adalid de la educación femenina. Y los hombres que la conocieron en aquel entonces, todos rindieron culto con asombro a su talento, a su energía y a su elocuencia, ¿no? Decían de ella que se dedicaba a la filosofía, que era sofista y que era muy hábil en discursos. Sócrates, por ejemplo, en uno de los discursos platónicos dice: Aspasia es dichosa si siendo mujer es capaz de escribir tales discursos. Y además hay un dato que a mí me llama mucho la atención en las fuentes, es que nadie, ningún autor, ningún testimonio, ningún documento se pronuncia sobre su belleza o su aspecto físico, lo cual es bastante peculiar, porque en general, de todas las mujeres importantes, desde Cleopatra a todas las que han participado en política, en general nos hablan de su atractivo, de su seducción y mucho menos de su inteligencia y de sus habilidades. Pero, en cambio, de Aspasia, la verdad es que las fuentes solo hablan unánimemente de su talento. Y yo quiero imaginar que en aquella Atenas hubo realmente un movimiento, una corriente de rebeldía femenina de la que ningún autor masculino nos habla y que no figura en los libros de historia, pero que se puede rastrear buscando las huellas y leyendo entre líneas. Probablemente las primeras mujeres de aquella Atenas que se sublevaron fueron las llamadas hetairas, es decir, prostitutas de lujo, las únicas mujeres verdaderamente libres en aquella Atenas. Se parecen en algunos aspectos esas hetairas a las geishas japonesas, ocupaban un lugar ambiguo en la escala social que estaba marcado por las ventajas y por los inconvenientes de su mala reputación. Vivían a la intemperie, no tenían consideración social, pero a cambio podían ser independientes. La mayoría eran mujeres nacidas fuera de Atenas, extranjeras, sin derechos de ciudadanía, pero a cambio en su tierra natal habían recibido una educación musical y literaria que no podían disfrutar las atenienses. Atenas negaba esa educación a sus hijas. Estaban obligadas a pagar impuestos, como los hombres, pero a cambio podían administrar sus bienes, es decir, eran pequeñas empresarias, ganaban dinero. Tenían acceso a los círculos de la política y de la cultura a través de sus amantes masculinos. No estaban sometidas a esa presión que soportaban las esposas atenienses que estaban en sus domicilios, en sus gineceos y apenas podían salir. Eran unas mujeres más libres, pero al mismo tiempo doblemente excluidas, como extranjeras y como putas. Estas mujeres emigrantes minoritarias, deseadas y socialmente despreciadas, fueron las que tuvieron más capacidad de protesta en la antigüedad. Y por eso, durante más de una década, realmente ayudaron a transformar la sociedad. Y si fueron escuchadas y si tuvieron influencia, fue precisamente por un enamoramiento transgresor que sacudió las esferas del poder. El de Aspasia con su marido Pericles.
Es que para los atenienses del siglo V la distribución de funciones era clarísima. Decía un texto de la época: tenemos a las hetairas para nuestro placer, a las concubinas para el cuidado de nuestro cuerpo y a las esposas para darnos hijos legítimos y que sean las guardianes fieles de nuestra casa. Entonces, bueno, en ese universo, evidentemente a Pericles, el líder de la democracia ateniense, le correspondía una mujer sumisa, dócil, que guardase el hogar. Y la tenía una esposa apropiada a su linaje, madre de sus 2 hijos. Pero la convivencia era difícil, rompió ese matrimonio y decidió casarse con Aspasia. Casi 5 siglos después, el historiador Plutarco todavía transcribe los insultos que recibió esta subversiva primera dama en los textos de la época, ¿no? Donde hablan de ella como impúdica, concubina con cara de perra y mujer de burdel, entre otras lindezas. No sabemos si realmente era una hetaira, como afirman los autores antiguos, o ese término se utilizaba en general como bandera de burla para todas las mujeres libres que no se sometían a las costumbres vigentes. En realidad, esto de las hetairas era un grupo amplio, un poco borroso, donde habría prostitutas de lujo, sin duda, pero no era la función exclusiva. Había bailarinas, había músicas, había modelos de los artistas, mujeres que estudiaban y se codeaban con hombres. Todas ellas eran tachadas de hetairas, porque probablemente en esos medios intelectuales y bohemios las relaciones sexuales eran más libres, aunque no necesariamente se tratase de prostitución. En todo caso, Aspasia era sin duda una rebelde en Atenas, se dedicaba a actividades masculinas y no llevaba una vida encerrada y recatada. Todo eso bastaba para que la llamasen puta, que es el insulto que tradicionalmente se lanza a las mujeres que intentan disfrutar de su cuerpo y de su libertad y que se emancipan arriesgándose a desafiar la reclusión y a desarrollar su intelecto y su capacidad creativa, es decir, a vivir según sus propias reglas. Y es que, bueno, durante la mayor parte de la historia antigua, el matrimonio era sobre todo una institución económica. De lo que se trataba era de fusionar intereses. Para los griegos, incluso en la democracia, las bodas señalaban alianzas entre las grandes familias y se trataba sobre todo de mantener bien sujetas las riendas del poder. Pericles, en cambio, escogió a Aspasia, que era una extranjera con mala reputación y sin pedigrí, por un motivo que en la época parecía totalmente ridículo: el amor. De hecho, el historiador Plutarco dice que los atenienses se quedaban boquiabiertos al ver cómo, al volver del ágora cada día, Pericles abrazaba y besaba dulcemente a su mujer. Y tal como lo cuenta, entendemos que esa exhibición de amor era una escandalosa inmoralidad en la Atenas de su época. O sea, los ciudadanos nos los podemos imaginar en aquel tiempo rezongando y riéndose de su líder. O sea, si ya es bastante estúpido estar enamorado de tu mujer, demostrarlo ya raya en la obscenidad. Pero a pesar de la maledicencia, de la oposición, de los insultos, por lo que sabemos fue un matrimonio muy feliz. Pericles y Aspasia tuvieron una relación íntima, profunda, cariñosa, colaboraron, se ayudaron, hicieron política juntos y se diferenciaron de las parejas convencionales de la época que en realidad solo estaban buscando alianzas económicas y de fortunas. Después de la boda, Aspasia desafió las leyes no escritas sobre las amas de casa atenienses, se seguía portando como una hetaira, asistía a reuniones exclusivamente masculinas, practicaba actividades impropias de una mujer casada. Desde luego no se atuvo al rol tradicional y en esa actitud tuvo todo el apoyo de Pericles. El precio que pagaron los dos fue enorme. Fueron víctimas de críticas, de habladurías, de difamaciones. Sus asuntos sexuales se aireaban en la ciudad, fueron manipulados por los adversarios de ambos y se murmuraba que Pericles tenía un apetito sexual irrefrenable y que estaba preso de las redes de su mujer. De hecho, es que los enemigos intentaron hasta llevar a la cárcel a Aspasia, acusándola de impiedad y de buscarle amantes a su marido entre las mujeres libres atenienses. Es muy curioso cómo se reinterpreta la realidad, porque lo que parece que sucedía es que Aspasia seguía dando clases a mujeres libres en su hogar. Y eso los enemigos de la pareja lo reinterpretaron como una búsqueda de amantes para el marido. Era tan impensable que una mujer se dedicase a dar clases y a transmitir conocimiento.
Y cuentan las fuentes que durante el juicio de Aspasia por impiedad, él derramó amargas lágrimas y pidió por favor a los jueces que la absolvieran. Se dice que lloró por ella y que logró que le concedieran la libertad. Lo que no cuentan las fuentes, sin embargo, es que ella estuvo siempre ayudándole en su carrera política, que era una oradora en la sombra. El propio Sócrates llegó a llamar a Aspasia mi maestra, y Platón cuenta que ella escribía los discursos de Pericles, entre ellos el famoso discurso fúnebre, donde ella defendía apasionadamente la democracia, que es uno de los grandes discursos y uno de los grandes momentos intelectuales de la antigüedad. De hecho, todavía resuena en discursos de Kennedy y de Obama, y allí todavía seguimos oyendo la voz de una mujer. El problema es que se los atribuyeron a otros, se lo atribuyeron a Pericles o a otros miembros del partido. Durante 15 o 20 años, hasta la muerte de Pericles, Aspasia tuvo una enorme influencia en los círculos de poder y utilizó bien esa influencia. De hecho, empiezan a aparecer en los textos debates que hasta en ese momento nadie había mencionado jamás. Por ejemplo, aparece en los escenarios Antígona, esa chica que osa desafiar a solas una ley injusta de un tirano en nombre de los principios humanitarios y se convierte en una heroína de la rebeldía, ¿no? Lisístrata, que en plena guerra tiene la fantástica ocurrencia de aliarse con las mujeres del enemigo para organizar una huelga sexual que consiga llevarles a la paz. O Praxágora, que es otro personaje de la comedia antigua, que al frente de un grupo de vecinas atenienses suplanta a los hombres en la asamblea, porque ellos estaban remoloneando en la cama y no querían madrugar, y con los votos de las mujeres instaura un régimen comunista e igualitario. Y, por supuesto, la rebelde Medea, que es uno de los personajes más asombrosos del teatro de la tragedia antigua, ¿no? Una mujer que pronunció en el escenario unas palabras como estas. Dice: nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas, se está refiriendo a la dote, y tomar un amo de nuestro cuerpo, y este es el peor de los males. Separarse del marido es escandaloso para las mujeres, pero no así para los varones. Cuando ellos se aburren en casa, salen a distraerse. Sin embargo, si hacemos lo mismo, no nos dejan salir diciendo que hay que cuidar a los hijos. Aseguran que permaneciendo en casa las mujeres evitamos peligros, mientras que el hombre, pobrecillo, ha de ir a batirse a la guerra. Medea es la primera persona que habla públicamente de encierro y de maternidad y acaba diciendo que ella preferiría ir 3 veces a la guerra que parir una sola vez. Esto es un mensaje tremendamente revolucionario y es muy interesante además como ver a lo largo de la obra de teatro las mujeres del coro que representan a las mujeres atenienses van acompasándose a sus quejas y a sus reivindicaciones y al final acaban diciendo una frase que es muy hermosa: nosotras también poseemos una musa que nos acompaña en busca de la sabiduría. Están reivindicando que las mujeres pueden ser intelectuales y pueden buscar la sabiduría. Todas esas ideas probablemente estaban flotando en el aire y es lo que recoge el teatro, ¿no? Los textos que han quedado y que han llegado hasta nosotros. Me gustaría creer que esa corriente de cambio estaba sostenida precisamente por el carisma de Aspasia, que impregnó hasta el pensamiento de Platón, que desde luego no era ni de lejos un apóstol de la igualdad. De hecho, Platón sostuvo en uno de sus discursos, en uno de sus diálogos, que en realidad la existencia de las mujeres era un castigo para los hombres que habían sido injustos y entonces se reencarnaban en mujeres y que por eso existía el sexo femenino. Bueno, pues este mismo Platón, en los tiempos en los que Aspasia estaba influyendo en los debates y en los círculos del poder, escribió un texto que parece haberlo redactado otra persona totalmente distinta en la República y que dice: ninguna ocupación en el gobierno del Estado corresponde a la mujer por ser mujer ni al hombre en cuanto hombre, sino que las dotes naturales están similarmente distribuidas entre ambos y la mujer participa por naturaleza de todas las ocupaciones, lo mismo que el hombre. Está reivindicando la igualdad de participación en todos los oficios y en todas las tareas, incluida la política. Si se ha producido ese cambio, posiblemente es por los debates y por el carisma de Aspasia.
El problema es que ella sigue siendo un misterio, sus propias palabras, está ausente de los documentos. Lo que hizo y lo que pensó aparece siempre filtrado por otras personas. Lo único que nos dicen es que se dedicó a escribir y a enseñar, y desde luego a través de la enseñanza transformó la sociedad. Quiero creer que además ella estaba allí alentando el primer movimiento de emancipación del que hay noticia en toda la historia. En la Academia Platónica hubo al menos 2 mujeres, de las que conocemos el nombre, Lastenia y Axiotea. La última, además, decían que se vestía siempre de hombre. La entrada de 2 mujeres en la Academia Platónica seguramente tiene mucho que ver con estos movimientos y con estos debates. Otra hetaira, como la propia Aspasia, llamada Leoncio, fue filósofa en el jardín de Epicuro y amante del propio filósofo. Escribió un libro, lo sabemos, aunque no se ha conservado, sobre los dioses, hoy está perdido sin dejar rastro, donde intentaba derribar las tesis de filósofos muy respetados. Y siglos después, el filósofo romano Cicerón, haciendo mansplaining, le lanzó una agria descalificación diciendo: incluso una putilla como Leoncio tuvo la audacia de escribir contra Teofrasto. Bueno, pues probablemente todas estas mujeres, este movimiento intelectual, esta osadía de llevar la contraria a filósofos anteriores, tiene mucho que ver con ese movimiento de emancipación del que estoy hablando. La más conocida y la más transgresora de todas esas filósofas que siguieron la estela de Aspasia se llamó Hiparquia, de la escuela de los cínicos, que sepamos es la única filósofa de toda la antigüedad a la que se dedicó una breve biografía. Ella no dejó nada escrito, pero fue célebre porque dinamitaba todas las convenciones de la conducta pública. Renunció a su fortuna familiar y vivió en la calle con su amante Crates, vistiendo los 2 harapos. Como ambos creían que las necesidades naturales eran buenas y no debían avergonzar a nadie, practicaban sexo a la vista de todos y sin espantar a los mirones. Cierto día, un hombre reprochó a Hiparquia su manera de comportarse en público y, de hecho, se dice que le arrancó la túnica y la dejó desnuda ante todos, diciéndole: ¿es esta la mujer que ha abandonado la lanzadera del telar? Porque el telar, el tejido, se supone que era la tarea a la que estaban destinadas las mujeres de su rango. Y ella, sin avergonzarse en absoluto de su desnudo, le contestó desafiante: sí, soy yo. ¿Te parece que me equivoco dedicando a mi propia educación el tiempo que iba a gastar tejiendo? Estas eran las mujeres que fueron las hijas intelectuales de Aspasia. Dada la mentalidad dominante en Grecia y después en Roma y durante la Edad Media, los ecos de esa corriente de cambio, de emancipación y todas las obras escritas por estas mujeres fueron expuestas al olvido, borradas hasta su desaparición casi completa. Y por eso las pocas noticias que nos quedan son solo la punta del iceberg de lo que posiblemente sucedió en realidad. Cuando murió Pericles, Aspasia se quedó viuda y se casó con otro hombre que se convirtió en el principal político del Partido Popular. Se dice que Aspasia lo convirtió en un afamado orador, es decir, le escribió los discursos y tuvieron un hijo. Tras la muerte de ese segundo marido al que ella aupó a la política, las fuentes la devuelven al silencio. Ya no se sabe más de ella, aparentemente no tiene más interés que el de los hombres con los que se casó y convivió. Probablemente siguió viviendo en Atenas, donde sería enterrada. Envejeció, porque la fecha de muerte que se baraja son los 80 años, en torno al 390 a.C., y parece bastante seguro que tras su muerte se escribió una biografía suya. Platón y otros autores del círculo socrático la mencionan en alguna ocasión y la siguieron recordando en textos, en enciclopedias y en obras eruditas. Es así como nosotros hemos llegado a saber de su existencia. A pesar de todos los intentos de desacreditarla, de negar su legado o de cuestionar su moral, la luz que irradió Aspasia llega hasta el presente. Es el momento de investigar sin prejuicios y reivindicar esta figura que fue la de una mujer carismática, culta, libre y con una importante posición social, que extendió los mensajes de la Ilustración griega a las mujeres que siempre se habían quedado fuera. Hizo política, escribió, difundió ideas nuevas, vivió de una forma rompedora y se puede rastrear su influencia en textos filosóficos y literarios. Soñó con liberar y educar a las niñas.
ni los cómicos que se burlaron de ella, ni los acusadores en el juicio de impiedad erraron en el blanco. Aspasia estaba cambiando el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene, un placer escucharte, qué maravilla. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la intervención de Patricia. Sí, le pongo que la tengo abierta la presentación. Y bueno, Patricia Orrillo es periodista, experta en comunicación y redes sociales. Lleva años realizando proyectos colaborativos en múltiples ámbitos y desde 2015 coordina Wikiesfera. Reivindica la necesidad de que las mujeres ocupen su papel de editoras en Wikipedia, donde existe una gran brecha de género y cerca del 90% de quienes la construyen son hombres. Así que, bueno, damos paso a Patricia, que además nos hablará de esas editatonas que tenemos preparadas en el proyecto Aspasia. Su intervención se llama Combatiendo juntas las omisiones de la historia en Wikipedia. Gracias, Patricia. Sí. Vale, que es que digo, no sé si está... Todo. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, me gusta empezar con este cartel que veis, con esta mujer con el puño en alto diciendo el We Can Edit, que es un homenaje al We Can Do It, a un cartel de la Segunda Guerra Mundial en el que se reivindicaba que las mujeres volvieran al trabajo. Esto fue en Estados Unidos cuando los hombres habían ido a luchar. Hay un homenaje de esta figura y a mí me gusta recuperarla con una frase que se ha hecho popular entre la gente que estamos dentro del movimiento Wikimedia, que es el podemos editar, ¿no? El de igual que podemos hacerlo, podemos editar. Cuando abordamos el tema de Wikipedia es importante entender que a lo largo de la historia nos han ido contando, hemos tenido ahora la oportunidad de escuchar a Irene, nos han ido contando una historia muchas veces mutilada, muchas veces no está, digamos, completa porque las mujeres han sido excluidas de esa narración, han sido excluidas tanto la parte de autoría como la parte de presencia. Nos han contado una historia que es parte de la historia real, es una historia que ha sido fundamentalmente narrada y documentada por hombres. Tampoco nos han permitido cuestionar lo que estábamos aprendiendo, por lo menos cuando yo iba al colegio, cuando iba al instituto, nos explicaban una única línea de narración de la historia. Esa línea era incuestionable, nadie nos permitía valorar si había otros focos para acercarnos a esa narración de la historia, a esos hechos históricos. Y bueno, nos encontrábamos con que al final hemos tenido que memorizar una historia que tampoco sabemos exactamente cuán de completa es. Lo que sí que creo es que, sabiendo lo que sabemos ahora, de que hasta un hecho que se está produciendo en tiempo real tiene múltiples puntos desde el que podemos mirarlo, analizarlo y documentarlo, pues eso mismo ha tenido que pasar a lo largo de la historia siempre. En general nos han contado la historia de los vencedores, nunca la historia de los vencidos. ¿Qué ocurre con esas narraciones? Es decir, ¿qué ocurre cuando hay una guerra y lo que nos cuentan es el éxito vinculado a la victoria? Eso no lo era para todo el mundo, es decir, había un grupo de vencidos del cual no nos contaban absolutamente nada, tampoco las repercusiones que ese hecho había tenido sobre esa gente. Por lo tanto, en general, la narración de la historia que hemos recibido ha sido una narración unidireccional, unifocal, vertical, es decir, hemos tenido solamente la propuesta de tenemos que leer esto y aceptarlo como una verdad. Llegamos a una época en la que nace Wikipedia. Wikipedia nace en el siglo XXI, en el año 2001. De hecho, ahora en el cambio de año vamos a llegar a los 20 años, al 20 cumpleaños de una herramienta que nace con una voluntad totalmente altruista y que, de hecho, en el papel nadie se creía que pudiera funcionar. Wikipedia empieza a funcionar sin una estructura, con voluntarios, con gente que de repente se acerca a esa herramienta y decide contribuir. Es una herramienta moderna, es una herramienta de documentación colectiva que, de hecho, para mí era la herramienta perfecta. Es decir, por primera vez en la historia, la sociedad civil tiene la oportunidad de participar de esa narración o de esa documentación colectiva de la historia, que, por supuesto, no compite en ningún caso con la labor de historiadores, porque lo que estamos haciendo en Wikipedia es utilizar fuentes que están ya fuera de Wikipedia, es decir, fuentes secundarias, y traerlas y agruparlas en torno a un artículo.
No hay ningún tipo de competencia ni de deslegitimación de la labor de los historiadores e historiadoras. Lo que hacemos nosotras como voluntarias y voluntarios en Wikipedia es tratar de ir construyendo un espacio en el que la consulta y la divulgación son digamos, los dos elementos que se ponen digamos, en el centro de lo que es Wikipedia. Pero nace con desigualdades, lógicamente, porque quien empieza a construir ese espacio es gente que, bueno, pues que conoce esta herramienta, que conoce cómo tiene que utilizar esta herramienta. Wikipedia, cuando nace en el 2001, si tú querías contribuir con ella, tenías que conocer un lenguaje de etiquetas parecido al HTML. No es programación, pero cuando tú lo ves físicamente, estéticamente, se parecen. Y para muchas personas ya solamente eso suponía una barrera de entrada muy grande. Esto ha cambiado hace aproximadamente 5 o 6 años, que se desarrolló un editor visual que permite que ahora, de una forma mucho más sencilla, puedas incorporar contenido a Wikipedia. Nace con desigualdades porque Wikipedia, yo también no me cansaré nunca de decirlo, es una herramienta que suele replicar los mismos problemas y las mismas desigualdades que tenemos en la sociedad. Por el hecho de que sea una herramienta del siglo XXI no quiere decir que haya nacido limpia de polvo y paja, y tenemos que asumir que esos problemas los vamos a seguir teniendo mientras no intervinamos de una forma masiva en este lugar. ¿Por qué es importante Wikipedia? Porque Wikipedia se ha convertido, aunque mucha gente la deslegitime, o cuando tú hablas de Wikipedia así de forma informal, todo el mundo tiene una opinión sobre, por ejemplo, decir que Wikipedia no te puedes fiar de ella porque la puede escribir cualquiera. Esta es una frase que he escuchado muchas veces, que tiene dos patas que me parecen interesantes. Lo de que no te puedes fiar de Wikipedia, estoy totalmente de acuerdo. Tampoco creo que te puedas fiar de nada de lo que lees, escuchas, o sea, de lo que te encuentras, digamos, o te documentas. Deberías tener siempre una actitud crítica, también en Wikipedia, porque Wikipedia tiene también, evidentemente, hay artículos que están mejor, otros artículos que están peor, pero ese cuestionamiento, que está bien hacerlo para Wikipedia, yo creo que está bien hacerlo para todo el mundo, para todas las herramientas, los libros, las páginas de información, los medios de comunicación, etc. Lo puede escribir cualquiera, es una frase que trata de deslegitimar la labor que hace una mayoría social. Es decir, si lo puede hacer cualquiera no tiene valor, quitando... Es como si el hecho de que se democratizara una labor de documentación universal fuera algo malo, cuando en realidad es algo bueno. Porque nos han hecho creer que solo las élites son las que pueden elaborar y establecer los conocimientos que debemos aprender. Esa deslegitimación la tenemos muy incorporada y en realidad hay que combatir con eso antes de abordar un espacio como Wikipedia y pensar que las contribuciones, hasta las de cualquiera, son valiosas. Darle la vuelta, digamos, a esa frase y darle la vuelta a la tortilla y planteárnoslo al contrario. Es importante porque ahora mismo cuando en cualquier buscador hacemos, pues eso, ponemos algún nombre de alguna persona, en cualquiera de los buscadores que lo hagamos, vamos a llegar a un artículo, si es que existe en Wikipedia, que será el que os aparezca en primer lugar. Entonces, eso es poder, al final es la localización de la información, es una herramienta de poder. Por eso es importante Wikipedia y por eso es importante saber cómo funciona Wikipedia, cómo podemos contribuir, quién está contribuyendo y cuáles son las brechas que contienen para intentar ir paliándolas de forma colectiva. Al fin y al cabo, Wikipedia se está convirtiendo en el lugar de referencia que, aunque lo neguemos públicamente, en privado, todos utilizamos, incluidos, aquí hablo del sector del periodismo, que siempre ha estado desprestigiando repetidamente y ridiculizando a Wikipedia, cuando en realidad somos los primeros en utilizarla como una herramienta de o sea, tengo que hacer una entrevista a alguien, cojo la información que tengo aquí, está muy bien, lo hacemos así. También es importante verificar los datos. ¿Quién edita Wikipedia? Bueno, pues esto es importante saberlo, porque hay mucha gente que piensa que, igual que las enciclopedias tradicionales, las de papel, como la Larousse, que yo utilizaba cuando era pequeña, había un consejo editorial y eran quienes decidían qué contenido y sobre qué se escribía. En el caso de Wikipedia no existe nada similar, sino que somos miles de voluntarias y voluntarios en todo el mundo. Aunque no sé si os daréis cuenta, en esta foto que os comparto, que tiene algo de particular, y es que mayoritariamente son hombres blancos. Es decir, existen
editores, editoras, existen personas de otras culturas, de otras razas, pero lo cierto es que mayoritariamente quienes editan Wikipedia son hombres blancos europeos. Ese es, digamos, sería el cómputo, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues que al final, además de que no somos muchos, porque aunque hablamos de miles de editores en todo el mundo, ahora aquí os voy a poner el ejemplo del caso de Wikipedia en español, porque cada Wikipedia, es decir, cada Wikipedia es idiomática y tiene su propia comunidad. Wikipedia en inglés la conforman sus propios editores. Wikipedia en español la conformamos los que somos editores de la misma. Puedes ser editor y editora de una o varias Wikipedias, pero cada una tiene algunas cosas particulares. Y, por ejemplo, en el caso de Wikipedia en español, pues aproximadamente estamos hablando de unos 4.500 editores, que si tenemos unos 567 millones de hispanohablantes, tocamos a 8 editores por cada millón de hablantes. Y eso, desde mi punto de vista, es un porcentaje bajísimo, que además hace que esas personas que al final son voluntarias se den cuenta del grandísimo poder que acumulan. Entonces se está creando en un sentido una nueva élite de personas que somos las que contribuimos en Wikipedia. Y yo soy absolutamente crítica con esa construcción de una nueva élite y considero que tendría que haber un ratio muchísimo más amplio de editores en todo el mundo para que el poder no esté en manos de unos pocos, sino que el poder esté repartido entre muchas y muchos editores. ¿Cuál es la brecha de género en Wikipedia? Lo he comentado antes, os lo repito ahora. No llegamos al 13% de editoras, mujeres, editando Wikipedia. Es curioso porque siendo que somos más de la mitad de la población mundial, bueno, no estamos contribuyendo de una forma, digamos, proporcional en un espacio como Wikipedia. Hay muchísimos motivos y hay muchísimos análisis e investigaciones que se están haciendo alrededor de por qué, igual que en Wikipedia, en otros lugares, por qué las mujeres no estamos. Y yo os voy a decir uno que para mí es el fundamental. En el caso del género en Wikipedia es un tema de tiempo, el tiempo libre que tú necesitas para contribuir en un espacio como Wikipedia. Necesitas tiempo y ese tiempo muchas mujeres no lo tienen. Y esto se ha analizado en muchos espacios y se ha hecho muchos análisis sobre por qué no está la presencia de mujeres mucho más amplia en otros lugares. Y en el ámbito digital ocurre exactamente igual. Tenemos un problema de que si tú quieres aprender a editar, si tú quieres dedicarte tiempo como voluntaria a una labor de edición, necesitas tiempo. No necesitas ni conocimientos expertos de tecnología, ni tienes que tener una formación o unos conocimientos así técnicos. No, es una cuestión de tiempo, porque la labor de edición de verdad es muy sencilla. Y luego es verdad que, igual que existe en otros lugares como las redes sociales, hay hostilidad. En el caso de Wikipedia, no es una hostilidad tan manifiesta como existe en otras redes sociales. Es decir, no te van a venir a insultar, no te van a venir a acosar de esa forma. Pero hay muchas formas sutiles de acosar a alguien sin utilizar insultos o amenazas, como sí que existe en otras redes sociales. Entonces, hay muchas mujeres que directamente, ante una situación de confrontación, deciden que, como es una labor voluntaria de contribución, en la que en realidad lo único que hacen es dedicar tiempo para mejorar algo que es para todas y todos, si de repente se encuentran con un lugar en el que la están atosigando porque no hace las cosas como una persona considera que tiene que hacerlas, directamente sueltan el teclado y dejan de contribuir. Y eso es algo que tenemos que intentar paliarlo de alguna forma. El hecho de que seamos tan pocas mujeres contribuye directamente al tipo de contenidos que existen. Eso no quiere decir que no haya hombres, afortunadamente los hay, que han contribuido durante muchos años a que existan biografías de mujeres en Wikipedia. Pero lo cierto es que por una cuestión también de interés y de visibilidad y de conocimiento, hay muchas mujeres que no está su biografía en Wikipedia porque nadie se ha encargado de hacerla. A mí me hace mucha gracia cuando la gente me pregunta ¿y por qué no está fulanita? Y yo, bueno, no lo sé, ojalá yo tuviera la capacidad de tocar un botón y que se crearan todas las biografías que faltan de mujeres importantes, pero es que desgraciadamente lo que puedo hacer es contribuir con lo que estoy haciendo, ayudando a que otras personas aprendan a editar y que esos artículos se creen. Pero tenemos que intentar ver que esa carencia que nosotros detectamos, tenemos que intentar verla de cómo puedo solucionarla yo, en lugar de pensar que tiene que venir alguien a solucionarla. Lo que ocurre también, aparte de que haya pocas biografías, muchas veces os encontraréis en Wikipedia que el tipo de comentarios alrededor de ese nombre, de esa mujer,
no vienen a contarnos por qué son importantes y sus contribuciones, al menos en primera instancia, sino que lo que nos explican primero es que somos las madres de, las hijas de o las esposas de, porque los verdaderamente importantes siguen siendo ellos. Lo de verdaderamente importantes, voy a hacerlo de las comillas, o sea, verdaderamente importantes para un tipo de discurso y de narración de la historia. ¿Esto qué hace? Que primero, esa forma de descripción de las biografías de mujeres no tenga una perspectiva de género, que también es una cosa que vamos cambiando poco a poco, porque lo tenemos súper incorporado. O sea, aquí hay que entonar también los mea culpa normales. Nos hemos educado con esa forma de entender que las mujeres somos una parte de los que son importantes. Entonces, tenemos que nosotras desandar ciertos discursos para incorporar discursos nuevos. Entonces, también, esto no se trata de que nadie piense que es que hay señores malvados detrás del teclado diciendo vamos a poner los nombres de las mujeres con el madre, de esposa, de... No, lo tenemos muy incorporado porque es lo que hemos leído en los libros de texto, es lo que hemos leído en todos los sitios. Entonces, repetimos ciertos esquemas que hay que ir desandando. Esto hace que nos falten referentes en montones de áreas, y eso es importante, ya no para nosotras, las que tenemos, pues eso, estamos ya en la cuarentena, en la cincuentena, es decir, ya nosotras ya estamos formadas, ya los referentes los tenemos que ir incorporando de una forma casi simbólica, pero para las nuevas generaciones es fundamental. El otro día me contaron una cosa absolutamente maravillosa, y es que habían hecho fotos a niñas mirando a la nueva vicepresidenta de Estados Unidos en la tele. Niñas, de repente, viendo que una mujer, que además no solo es mujer, es que además tiene a un padre, o sea, es afrodescendiente y es asiodescendiente. O sea, tiene dos vías ahí de raza que no es caucásica, y entonces de repente se encuentran a una mujer que está en la pantalla con la mujer casi más poderosa o de las más poderosas de la Tierra. Esas niñas de repente tienen la visión de que pueden llegar a ser ese tipo de mujer. Nosotras tenemos que intentar hacer eso con todas las mujeres que ha habido y hay ahora mismo como referentes en un montón de campos para ofrecérselas a quienes las buscan. Si las niñas y los niños que están ahora estudiando buscan en Internet sobre ciertas personas y no encuentran información, nosotras, que somos más mayores, sabemos que el hecho de que no estén en Wikipedia no quiere decir que no sean importantes. Pero para las nuevas generaciones, si no encuentran algo, pensarán que no es importante. Y el hecho de coger y que eso cambie y que podamos ofrecerles esa información es fundamental para que esas nuevas generaciones perciban la importancia de estas mujeres que existen, evidentemente han existido y siguen existiendo y son referentes. Podemos hacer muchas cosas. Nosotras, yo en Madrid creé el grupo de Wikisfera, que es un grupo de usuarios oficial, que forma parte, digamos, del movimiento Wikimedia. ¿Qué es lo que yo lo hice un poco primero para entender qué es lo que estaba pasando y por qué no estábamos contribuyendo de forma masiva hombres y mujeres en Wikipedia? Y ahí es cuando descubrí pues, ciertos problemas, es decir, ciertos miedos, ciertas inseguridades a la hora de abordar una herramienta como Wikipedia. Y empecé a organizar un grupo de trabajo, una reunión que lo que hacíamos cuando se podía hacer reuniones presenciales, que esperemos que se vuelvan a poder hacer, las hacíamos en Media Lab Prado, que es un centro de cultura digital del Ayuntamiento de Madrid. Nos reuníamos todas las semanas y era un espacio de aprendizaje, no eran talleres, yo no es que estuviera dando clase allí, sino que nos reuníamos, la gente iba pues, aprendiendo cómo abordar una biografía o otro tipo de artículos, de lugares, de objetos, de obras de arte, etcétera, para ir contribuyendo a Wikipedia, ¿no? Con cada una con el interés que tuviera. Ahora, después de todo el tema, esta situación del COVID, pues los estamos haciendo de forma virtual, que es una forma de seguir manteniendo el contenido y seguir trabajando juntas. Y luego lo que hago es organizar esto que llamamos editatonas, que son maratones de edición con perspectiva de género, y las solemos hacer temáticas, es decir, para ir como abordando pequeños espacios, ¿no? En este caso os enseño una foto del año pasado que hicimos sobre mujeres STEM, que haremos próximamente en febrero de 2021 aquí con Aspasia. Y hemos hecho de un montón de temáticas, por ejemplo aquí es una de periodistas, y esta fue de un grupo que se ha constituido, como este que parece que podemos llegar a constituir aquí en Zaragoza. Pues esto fue en Lisboa, que también se organizó hace un par de años la primera editatona. Esta es de este mismo año, justo antes de que nos confinaran. Y estos grupos están funcionando, este grupo está funcionando creando contenido de, en este caso, biografías de mujeres
lusófonas y que ellas además nos las van pasando a nosotras para que vayamos traduciendo. Ellas las escriben en portugués, nosotros las traducimos a castellano, ¿no? Podemos hacer muchas cosas y de eso se trata un poco, digamos, el siguiente paso, ¿no? Tenemos el mapa de la problemática, tenemos la idea de lo que está ocurriendo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que actuar sin miedo, es decir, tenemos que intentar perder el miedo a las herramientas que podemos utilizar. Para eso yo siempre también hago la reflexión de que creo que tenemos un problema de partida, y es que las mujeres estamos poco acostumbradas a jugar desde una perspectiva, me refiero a brujulear, a que no nos dé miedo lo que vamos a encontrarnos con el ordenador. ¿Cuántas veces alguien le estoy explicando algo relacionado con esto de Wikipedia y se equivoca y ¡ay, qué he roto! ¿Qué puedo hacer? Y es como de, a ver, justamente en el mundo digital tenemos algo maravilloso, que es que se pueden deshacer las cosas. No tenemos por qué tener miedo a las herramientas, sino que tenemos que intentar jugar con ellas y desprendernos de ese miedo que tenemos de romper algo y pensar que si no rompemos a veces es que no aprendemos cómo funcionan las cosas por dentro, y está bien y no pasa nada. Yo creo que tenemos que tener conciencia de la importancia de Wikipedia, de lo que supone como herramienta, como lugar de documentación y de consulta universal, y que realmente necesitamos. El aprendizaje en sí es un aprendizaje muy sencillo, de verdad os lo digo, no tenéis que tener conocimientos previos ni de lo que se va a hacer, ni de la propia herramienta. Si os queréis apuntar a la primera editatona que vamos a hacer, yo os aseguro que os lo vais a pasar bien. Para mí son espacios que intento elaborar como actividades lúdicas, para que os lo paséis bien, para que disfrutéis, para que de alguna manera lo que tenéis que hacer es aprender a disfrutar de algo que no conocéis. Dejaros llevar un poco por lo que yo os voy a guiar, publicar vuestro primer artículo en Wikipedia, y si os gusta la experiencia, si os gusta documentar, buscar información, coger de aquí y allá, y os gusta leer y escribir, ya está, ya tenéis las herramientas suficientes para ser editoras y editores de Wikipedia. Tenemos que ocupar nuestro espacio. Nuestro espacio como editoras de Wikipedia es un espacio de la vida pública, de la vida política, es decir, la polis es el espacio de todas y todos, y Wikipedia es un espacio más que necesitamos conquistar, que necesitamos hacer nuestro, porque de hecho es un espacio que ya está conquistado por muchos, y cuanto más tiempo tardemos, más difícil va a ser el conseguir que nuestros pasos se vayan notando. Yo llevo 13 años editando en Wikipedia y os puedo asegurar que siempre aprendo cosas, pero sobre todo me lo paso bien. No lo hago por una cuestión meramente de conciencia activista ni nada por el estilo. Está muy bien ser conscientes, pero no podemos tampoco hacer de esto todo siempre una lucha desgarradora de tenemos que editar todas las biografías que faltan en Wikipedia, porque si no, yo creo que tenemos que... O sea, yo hago esto porque me lo paso bien, os lo digo de verdad, me lo paso muy bien haciendo artículos, me lo paso muy bien localizando información, actualizando cosas que veo por ahí, porque me resulta divertido, me entretengo, y para mí es un espacio de aprendizaje, un espacio más. Así que yo os propongo esto y, por supuesto, abierta a cualquier cosa. Muchísimas gracias. Qué bien, gracias Patricia Orrillo, qué interesante, no nos podemos perder estos maratones de edición. Y bueno, ya sabéis, la primera editatona el 19 de diciembre con la temática de mujeres aragonesas, así que os enviaremos o podréis acceder a través de nuestro blog a inscribiros. Bien, las sensaciones que vamos teniendo de la sesión por los comentarios que nos llegan al chat de YouTube están siendo muy positivas. Incluso al correo electrónico de Aspasia ya estamos recibiendo algún correo. Ya nos está llegando esa información que os demandábamos. Así que gracias a toda la comunidad. De alguna pregunta que nos llega, bueno, yo le voy a trasladar a Irene, que dice que nos comentan que las cosas no han cambiado tanto, afirman, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué crees tú? Bueno, yo sí que creo que han cambiado muchísimo y bueno, pues ahora mismo Patricia, ¿no?, ha mencionado a Kamala Harris, la vicepresidenta de la principal potencia, ya no tiene que actuar a través de una figura interpuesta de su marido, no es una primera dama, es una vicepresidenta por derecho propio. Y eso significa en la potencia más importante del mundo occidental, pues un cambio y un paso maravilloso. Algo así hubiera sido absolutamente impensable
en la Atenas antigua. Entonces, bueno, ha habido muchos movimientos de emancipación feministas a lo largo de la historia y aunque, bueno, pues queda mucho camino por hacer, pero evidentemente ahí hay un legado, una serie de logros que constantemente hay que defender, pero que hemos conseguido ir pues afianzando y que ahora nos permiten participar en una sociedad totalmente distinta a aquella. Sin embargo, me parece muy importante rescatar ejemplos históricos del pasado porque, bueno, crean esa conciencia de que los avances se pueden perder y de que es necesaria una actitud permanente de compromiso con esta causa, de atención y de espíritu crítico, porque, bueno, como bien decía Patricia, la historia que nos enseñan muchas veces nos lleva a admirar un poco acríticamente el mundo antiguo, la democracia ateniense y dejar en un ángulo ciego todas las desigualdades y todos los aspectos oscuros. Entonces, bueno, yo creo que nuestro espíritu crítico tiene que ejercerse en el presente, pero también hacia la historia para rescatar, para transformar los discursos y bueno, para tener una imagen más verídica de los acontecimientos. Entonces, bueno, siendo siempre conscientes de la fragilidad de nuestros avances, yo creo que ahora hay una movilización, una consciencia y unas posibilidades que desde luego las mujeres atenienses del pasado nunca disfrutaron. Entonces, bueno, no sería tan pesimista, aunque un poquito de pesimismo es necesario para mantener la guardia alta. Sin duda, Irene, la verdad es que, por supuesto, ha habido avances inmensos, aunque queda mucho por hacer, está claro. A Patricia nos preguntan cómo se prevé dar continuidad a las interesantes actividades de las editatonas para que perduren en el tiempo y realmente tengan repercusión en Wikipedia. ¿Qué nos comentas? O sea, pues yo por un lado os diría que cada nuevo artículo que se va publicando, y en cada editatona publicaremos artículos que nadie los va a quitar, os lo aseguro, que ya estoy curtida como para saber cómo hacerlo para que no nos quiten ninguno. Por un lado, pensad que cada artículo que se va publicando es un artículo que ya visibiliza a una mujer que antes no estaba, eso va a quedar ya. Por otro lado, la idea, el objetivo es que aquí se genere un grupo de trabajo permanente, es decir, que exista, por un lado, las actividades como las editatonas, pero luego que haya personas interesadas en seguir aprendiendo y en seguir desarrollando de una forma, no en maratones, sino pues como lo hacemos nosotras en el espacio de Wikisfera, desarrollando, bueno, biografías o cualquier cosa. Yo hablo de biografías porque en realidad hay un interés muy importante y muchas personas están interesadas en eso, pero que haya editoras puede ser de cualquier temática. Es decir, yo siempre digo, si a ti lo que te gusta es la música rock, o sea, mapéate los grupos que te gusten y mira a ver los que faltan y haz esos artículos, porque no solamente el problema de la brecha de género tiene que ver con las biografías, que es como lo más visible, sino que en realidad el contenido está marcado por quien está editando, y quien está editando a lo mejor no edita sobre grupos de música minoritarios o sobre deportistas de una determinada disciplina, porque eso sí, de todos los futbolistas os aseguro que hay artículo. Eso, o sea, he tenido discusiones o sea, a mí hubo un editor que me dijo que un árbitro, por el hecho de ser árbitro, ya es relevante en términos, digamos, históricos para Wikipedia. Claro, hacer un debate con eso es absurdo. Entonces yo, en lugar de hacer debates para perder el tiempo y la energía, pienso que hay tanto por construir, tanto por crear, desde lugares, obras de arte, yo qué sé. O sea, es decir, que las biografías es una parte importante de Wikipedia, pero no lo es todo. Hay muchísimos más ámbitos del conocimiento, hay una carencia enorme de artículos científicos, que eso, desde luego, si no se involucra la comunidad científica, va a ser imposible que lleguemos digamos, a reducir esa brecha que es gigantesca. Y quiero decir que en cada espacio, es decir, es que nos veamos como legitimadas para involucrarnos. Es decir, yo he estado con lingüistas a las que estuve dándoles una formación, eran dos mujeres, posiblemente de las que más sabían en Madrid sobre los temas que estábamos documentando en Wikipedia, y curiosamente me decían que no se sentían legitimadas para meterle mano a Wikipedia. Es como de, aquí hay algo que nos falla. Personas que son expertas en este caso, no sabiendo cómo abordar un espacio como Wikipedia. Así que yo también, desde aquí voy a aprovechar también para hacer un llamamiento al ámbito universitario. O sea, al ámbito universitario necesitamos que haga algún tipo de asociación
con Wikipedia, en lugar de verla como la enemiga, verla como la aliada. O sea, tenemos que intentar ver cómo un espacio como Wikipedia tiene que ser utilizado desde la educación como una herramienta para crear a nuevas y nuevos investigadores, y no verla como es que la gente copia. O sea, si le enseñas que investigue, no copiará, eso te lo aseguro. O sea, que dándole un poco ahí la vuelta a la tortilla. Sí, señor, qué interesante. Bueno, no sé si queréis añadir algo No, más. a mí me para gustaría cerrar, hacerle un ¿sí? par de preguntas a Patricia, que Claro. me han quedado dudas. Este estatus de editor, los 4.500 editores y editoras en español, ¿te lo concede alguien o es solo en la práctica quien edita? O sea, ¿necesitas un reconocimiento exterior? No, hay digamos que para ser contabilizado como editor, Sí. aparte de que tú te abras una cuenta, tienes que tener una duración y un número cortito, o sea, poquitas, de ediciones para que seas, digamos, metido en esa estadística. Pero editor o editora puede serlo cualquiera. Ahora, lo que no he explicado es que existen diferentes tipos de editores. Hay muchas, digamos, yo lo que llamo a esto superpoderes. Son pequeñas cosas que tú vas consiguiendo hacer, que puedes hacer a diferencia del editor o editora raso. ¿Vale? Para hacer eso, Wikipedia parte de la idea de la meritocracia. Podemos cuestionar esta idea, pero digamos, de partida, Wikipedia plantea que tú eres lo que haces. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, yo soy verificadora, es decir, cuando hay un nuevo artículo publicado, yo puedo dar un botón para que ese artículo desaparezca de un listado de nuevos artículos. Digamos, diciendo, yo verifico que este artículo cumple con los requisitos básicos de un nuevo artículo de Wikipedia. Para yo ser verificadora me tengo que postular, es decir, tengo que tener una trayectoria de contribuciones y pedir a alguien que tiene esa capacidad de otorgarme a mí ese superpoder el ser verificadora. Eso va subiendo hasta un punto en el que el mayor, el más importante, es la persona que puede borrar artículos. Al final, esto es como el poder de la historia, es decir, si tú puedes borrar un artículo, ese es el máximo poder que puedes tener en un lugar como Wikipedia. Esa figura la encarna lo que se llama en Wikipedia en español el bibliotecario o bibliotecaria, que en Wikipedia en inglés sería el admin de toda la vida, pero aquí se llamó bibliotecario a esa figura porque, bueno, no, parece que gustaba más el nombre. Esas personas pueden eliminar archivos, o sea, artículos, y pueden también restaurarlos. Para llegar a eso tienes que dedicar muchísimo tiempo, o sea, es como dedicarte de una forma, no te digo que a tiempo completo, pero prácticamente, y tienes que también, evidentemente, postularte. Creo que no sé si hay 700 bibliotecarios en Wikipedia en español y creo que hay 7 mujeres. Esa iba a ser la siguiente pregunta, si la brecha se amplía a medida que... Claro, entonces hay que tener en cuenta esto, es decir, dedicar tu tiempo libre, todo, incluso a veces más, ¿quién puede hacerlo? Entonces, aquí hablamos de, o sea, los perfiles suelen ser, claro, es decir, hombres de entre 20 y 40, con estudios superiores, acceso a la tecnología y tiempo libre. O sea, fundamentalmente, tiempo libre. Bueno, es curioso que los obstáculos no siempre son los más evidentes, ¿no? Pero son muchas formas de manifestarse la brecha. Y luego otra cosa, yo me doy cuenta porque analizo muchos artículos, hay muchos editores que son noveles que no tienen ningún tipo de problema, sin tener ni idea, en publicar siendo chicos. Las mujeres tenemos muchísima más prudencia, tenemos muchos más miedos a decir, ¿y si lo hago mal? Entonces, en ese sentido, es como que yo creo que hay que hacerlo bien. Creo que en realidad hay que aprender bien digamos, cómo utilizarlo y hacerlo lo mejor posible, pero también es verdad que tenemos que rebajar nuestras propias exigencias para no ponernos freno a nosotras mismas, porque yo me di cuenta que ellos en ese sentido no tienen esos complejos y nosotras tenemos que quitárnoslos de encima. Y en las distintas lenguas también se notan más o menos diferencias, si tienes datos. Hay diferencias, o sea, yo os puedo decir que hay diferencias en general. Temas, por ejemplo, como la brecha de género es bastante universal y se suelen mantener. Luego también es verdad que la Wikipedia más dura en ese sentido es la primera, que es Wikipedia en inglés. El nivel de acceso, me refiero, de que te permitan hacer cosas en Wikipedia en inglés es mucho más difícil, hay muchos más obstáculos que en Wikipedia en español. El editor visual del que os he hablado, que tiene muy poca vida, en el caso de Wikipedia en español, por defecto aparece. Tú puedes editar, que es el editor visual, o editar código. En cambio, si tú vas a Wikipedia en inglés,
por defecto no aparece. Tienes que saber que existe un editor visual. Eso ya es un freno, o sea, es claramente intentar un muro de contención porque no quieren... O sea, que la gente que está dentro, es lo que digo, es poder. Entonces, no quieren que ese poder se comparta. Y eso para mí es preocupante. Es preocupante que además, pudiendo intervenir de una forma, digamos, que creo que es relativamente sencillo que podamos intervenir de forma masiva, no lo estemos haciendo por eso, pues porque tenemos miedo, porque nos sentimos no legitimados y legitimadas para intervenir en un espacio como Wikipedia, porque despreciamos desde el ámbito académico a una herramienta como Wikipedia. Hay un montón de elementos, pero lo que está pasando es que esos elementos lo que hacen es que la élite se siga afianzando y cada vez más. Claro, y el poder de borrar o de verificar a los demás también es un poder para decidir qué discursos se publican y cuáles no, y cuáles se acallan, ¿no? Claro, yo os he hablado de cosas que, a ver, muchas veces no tienen cuestionamiento. Sí. Hay biografías, se ponen datos muy básicos, no tenemos, pero podéis entrar en cualquier artículo de Wikipedia de los que ahora mismo os salten a la cabeza y no os habréis fijado nunca, pero hay una pestañita al lado de lo que es el artículo que pone discusión. La mayoría de los artículos de Wikipedia no tienen ningún elemento de discusión porque no hay debate. Pero los más polémicos, y podéis entrar en el de las elecciones de Estados Unidos actuales, podéis entrar en el artículo de Trump, en el artículo de cualquier aspecto histórico de España, y veréis como en la parte de discusiones, o sea, eso sí que es otro mundo, porque ahí ya es un debate sobre lo discursivo. Y aquí podemos hablar de que uno de los pilares de Wikipedia es la búsqueda del punto de vista neutral. La neutralidad, yo ahora me tendría que cambiar el gorro, porque si lo hablo desde periodista, diría, no, la neutralidad, o sea, es una aberración, porque la neutralidad no nos sitúa en el plano que tenemos que hacer para hacer justicia, pero no me puedo poner el gorro de periodista, me tengo que poner el gorro de editora de Wikipedia. La neutralidad lo que intenta es representar las diferentes partes de digamos, de un elemento histórico. Es decir, si por ejemplo hablamos del cambio climático, no pondríamos en el mismo nivel de contenido los negacionistas, sino en proporción a lo que existe de negacionismo. Si el 98% de la comunidad científica afirma que existe el cambio climático, representaremos en un 1%, 2% los negacionistas, pero tendremos que reflejar. No hacerlo también es no ser neutral. Es decir, se trata de representar todo. Eso es muy difícil, ¿eh? Sí, claro. Y también hay discusiones por cuestiones de género en algunos. Bueno, digamos que lo que nos pasa, lo que nos ha pasado es muchas veces se han publicado biografías de mujeres a las que se les ha puesto el cartelito de falta de relevancia. Cuando se habla de relevancia en Wikipedia, muchas veces no es la relevancia de quién es esa persona, sino de cómo está planteado el artículo, y lo que sí que es cierto es como que muchos editores tienen el dedo fácil para poner esa crítica que, desgraciadamente, muchos bibliotecarios escuchan y borran. ¿Qué hago yo para evitar que nos puedan colocar esas banderas, por decirlo así? Yo, digamos que al final he depurado una técnica de el tipo de artículo tiene que ser de una solidez, con 5 o 6 referencias, tiene que tener esa estructura, tiene que tener este contenido, para que de esta manera, aunque luego se amplíe posteriormente, de punto de partida nadie nos lo pueda cuestionar. O sea, tenemos que acreditar la relevancia, yo creo que es importante hacerlo, desgraciadamente no se le exige a todos, y es lo que digo lo de los futbolistas, con perdón de los fans y forofos del fútbol, yo no cuestiono que haya gente que tenga un valor histórico para estar en Wikipedia, pero no considero que el jugador de quinta división, si es que existe, tenga el mismo valor de verdad o no esté cuestionado como pueda cuestionarse a una escritora o a una maestra de la República. O sea, desgraciadamente los baremos son distintos, las percepciones son distintas. La lucha es, hagamos buenos artículos que no nos cuestionen. Así no perderemos tiempo en luchas absurdas, ni en defensas que no se puedan, muchas veces que requieren de un esfuerzo y de una energía que desgraciadamente tampoco es infinita. No, es fascinante ver cómo algo que surge como una herramienta libre, colaborativa, va creando también sus trampas, ¿no? sus baremos, esos baremos, quién los establece, quién cuida de ellos, quién los vigila, quién da entrada, quién borra. Y todo eso va cuajando, y claro, entiendo que digas que cuanto más tardemos en incorporarnos, más difícil será corregirlos, ¿no? Sí, yo pienso que estamos a tiempo, ¿eh? O sea, de verdad que pienso que tenemos todo por delante y tenemos tanto por hacer que en realidad el campo es
es enorme. Y yo por eso animo a no darle tantas vueltas, no pensar que es algo que tiene que hacer alguien con experiencia en no sé qué, sino que hay, de hecho, la frase de Wikipedia es be brave, es decir, sé valiente, es decir, anímate. Eso sí, anímate si puedes asesorada por alguien para no darte el bofetón. Qué diálogo más interesante, chicas. Es que ahora sí que vamos a tener que ir cortando, que hemos alargado un poquito. Daros mil gracias por estar aquí, por habernos acompañado, por haber sido las embajadoras y las que han abierto este proyecto de Aspasia, que estamos encantadas. Este proyecto es vuestro, contamos con vosotras en la comunidad. Y bueno, de lo dicho, recordad que en el proyecto somos un observatorio, queremos que seáis observadoras y observadores de esas mesas, de esos paneles, de esos congresos. Queremos que nos advirtáis, que observéis esos desequilibrios y nos los hagáis saber para poder entre todas y todos corregirlos. Nos despedimos aquí, pero seguimos en el Blog Lab, en las redes y en el correo. Hasta la próxima actividad, que es el 19 de diciembre, con una Tona y Patricia Urrillo. Gracias a todo el equipo de la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social. Está aquí acompañándome y confiando en mí. Gracias. Hasta luego. Buenos días.